En este módulo vamos a hablar sobre los mecanismos constitucionales de protección de los derechos, que son aquellas estrategias que podemos usar como ciudadanos cuando tenemos situaciones en las cuales se están vulnerando nuestros derechos. Esos mecanismos están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución política, y cuando es necesario, pues restituir las cosas al estado anterior, cuando esa situación que se está presentando vulnera tus derechos y por tanto implica pues la necesidad de que sean protegidos. Los mecanismos de protección de los derechos son el derecho de petición, que dentro del derecho de petición se pueden incluir peticiones de información, quejas, reclamos o manifestaciones. También está el habeas corpus, el habeas data, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento, las acciones populares y de grupo. Miremos un poquito más en detalle de qué hablamos cuando hablamos de estos mecanismos de protección de los derechos. El derecho de petición es un mecanismo que cualquier persona tiene derecho de presentarlo cuando quiera hacer una petición, una solicitud respetuosa ante cualquier autoridad municipal, pero también ante cualquier entidad pública o privada que tiene que responderle en los términos que establece la ley. Es decir, hay un número de días hábiles que tiene como máximo la entidad pública o privada para darle respuesta a la persona que interpone ese derecho de petición. Por ejemplo, las peticiones de interés general o particular tienen un término máximo de 15 días hábiles para que sean contestadas. Cuando tú quieres solicitar información, por ejemplo, si quisieras saber en qué se ha invertido los recursos de tu colegio, podrías solicitar a través de este tipo de documento información sobre eso. Y esto se tiene que resolver en un término de 10 días hábiles. Es decir, contando de lunes a viernes, más o menos serían 2 semanas. Las solicitudes de consulta en la que quieras que también te aclaren cosas respecto de algún proceso o de alguna información también tienen un término de 30 días hábiles. Esto, por tratarse de un derecho fundamental, obliga a la entidad pública o privada a darte una respuesta. Si no hay una respuesta a la solicitud que estás haciendo, si no te contestan de fondo, si sientes que la respuesta es insatisfactoria, o en el caso de vulneración de derechos, si sientes que la respuesta no permite que se proteja el derecho que te están vulnerando, tú puedes acercarte a la personería para solicitar el cumplimiento de las normas, porque se estaría vulnerando el derecho fundamental. Es decir, la respuesta que te dan tiene que ser de fondo, no necesariamente tiene que ser una respuesta favorable, porque esto siempre, pues los derechos de petición siempre están contestados como dentro de lo que las leyes establecen, pero si de alguna manera no te contestan en el término del tiempo o sientes que la respuesta que te están dando no es coherente o no se acoge a las normas, puedes incluso instaurar una acción de tutela. Los derechos de petición no son difíciles de redactar y los puede presentar cualquier ciudadano a su nombre o en representación de otra persona. Puede ser incluso un menor de edad o de una persona de la tercera edad, y pues se pueden radicar ante cualquier entidad pública o privada. Digamos que el beneficio que tenemos del derecho de petición es que nos permite expresar o solicitar inquietudes o demandas que tengamos ante cualquier entidad. Y como les decía, están en la obligación de contestarnos.
Cuando no contestan en el término del tiempo que se establece para cada tipo de solicitud, se puede instaurar una acción de tutela por vulneración del derecho de petición, porque como les decía, el derecho de petición se consagra en la Constitución como un derecho fundamental. No es muy difícil de elaborar un derecho de petición. De hecho, vamos a tratar de dar un ejemplo de cómo puedes escribir un derecho de petición. Sería muy bueno que hicieras de pronto el ejercicio a partir de un ejemplo cualquiera que se te pueda ocurrir frente a la vulneración de algún derecho. Básicamente estos formatos los puedes encontrar fácilmente en internet y van a tener el cuerpo. Simplemente lo que haces es llenar los espacios y exponer claramente la petición que estás haciendo. Entonces obviamente se encabeza con la ciudad y la fecha. Tienes que escribir claramente hacia quién se dirige, que puede ser el nombre de la entidad a quien la estás direccionando o específicamente del funcionario a quien te quieres dirigir para que te conteste la petición. En el asunto debes poner claro el tema de tu petición, entonces escribe derecho de petición y ponemos como en resumen, como un título del tema para que el funcionario que lo reciba pueda saber de qué se trata e incluso se pueda direccionar claramente cuando es en una entidad grande quién debe contestar esa solicitud. Básicamente es muy importante que tenga como este párrafo que estamos señalando aquí, que en el que se determina obviamente el nombre completo de la persona, identificado con cédula de ciudadanía número tal o con tarjeta de identidad tal o con número único de identificación número tal, expedida en el municipio en donde haya sido expedido el documento y domiciliado en la dirección. Tienes que poner allí la dirección de tu residencia, de la ciudad, obviamente poner específicamente en dónde está ubicado el lugar en donde vives, en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, respetuosamente solicito lo siguiente. Ahí vas a describir claramente qué es lo que estás pidiendo, lo que deseas solicitar, que puede ser una queja, una consulta o un reclamo. Luego, pues la petición tienes que poner como las pruebas o los documentos o los soportes, digamos, que van a acompañar el documento. Y es muy importante que pongas las razones por las cuales justificas que quieres presentar esa petición de queja, consulta o reclamo. Y allí entonces anexas determinados soportes que pueden ser de cualquier tipo, fotografías, documentos, lo que quieras anexar como soporte de lo que estás solicitando. Y finalmente tienes que decir claramente a dónde quieres que se envíe respuesta de ese derecho de petición. Entonces nuevamente la persona pues obviamente lo va a firmar con número de documento y tiene que poner claramente sus datos personales de dirección, teléfono, correo electrónico. Si quieres puedes enviar una copia a la personería de tu municipio como para que te respalden un poco o puedan asesorar y revisar que la entidad a la que le estás pidiendo que te conteste esta petición lo haga en los términos de la ley. Vamos a dar un ejemplo de en qué caso podrías para un joven, por ejemplo, presentar un derecho de petición. Imaginemos una situación en la cual, qué sé yo, una estudiante embarazada, las directivas de su institución educativa le dicen, por ejemplo, que no puede ir al colegio, sino que va a tomar las clases de manera remota
independientemente de que ella quiera asistir al colegio y su condición médica de embarazo se lo permita, y si las directivas le dijeran que no puede asistir al colegio, sino que se le van a enviar, por ejemplo, solo guías a su casa sin darle una mayor justificación. Eso constituiría de alguna manera la violación de uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la educación. La joven puede, ojalá este derecho de petición sea de su acudiente o adulto en su representación, firmado por su acudiente o adulto en su representación, pero igual también, aunque no sea mayor de edad, tendría el derecho también de presentarlo, en donde podría pedir que no se le vulnere ese derecho a la educación y que le permitan asistir al colegio con la regularidad que lo hacen sus compañeros en igualdad de condiciones. En ese caso, entonces, para diligenciar el derecho de petición, la persona pues tiene obviamente que poner sus datos personales en este apartado del documento, escribir específicamente, por ejemplo, derecho de petición, vulneración de derecho a la educación por prohibición de asistir al colegio, por ejemplo. Entonces, la persona que redacta el derecho de petición va a describir con claridad la situación, entonces puede comentar, por ejemplo, desde cuándo está en estado de gestación, cómo se dieron las cosas, de qué manera le comunican que no puede ir al colegio, y va a describir toda la situación. En la primera parte tiene que ser como súper claro y concreto para decir qué es lo que quiero. Entonces, en este ejemplo que les estaba dando, el estudiante puede decir que me sea protegido el derecho a la educación, permitiéndome asistir a clases regularmente. Luego viene como toda la descripción de los fundamentos de por qué se siente que se está vulnerando ese derecho, cómo y cuáles derechos de pronto se están vulnerando, explicar por qué está solicitando esa petición en concreto y presentar algunos soportes al respecto. De pronto, si en algún momento el colegio le notificó a través de una carta o a través de algún documento escrito que debía, por ejemplo, excluirse de las clases presenciales en su colegio, y esos documentos, digamos, que van a ser los soportes del derecho de petición. En este caso estaríamos hablando de una petición en concreto que el representante legal de la institución educativa tendría como máximo 15 días hábiles para contestarlo. Y pues la respuesta obviamente tiene que servir, digamos, de soporte, digamos, tiene que estar soportada en las normas específicas. Si por ejemplo le dijeran que no, puede asesorarse con la personería municipal o de su ciudad para que le ayuden a, por ejemplo, elaborar de pronto una acción de tutela fundamentada en que esta respuesta no da no satisface de fondo la necesidad pues que se estaba presentando. Es muy importante que aprendamos a redactar un derecho de petición. Muchas veces las personas desconocen que tienen ese derecho y no saben que cuando hacemos las peticiones de manera respetuosa y por escrito, pues nos tienen que garantizar esos derechos que nos confiere la Constitución. Entonces, por eso es muy importante que ustedes también empiecen a utilizar este mecanismo, porque además pueden hacer peticiones específicas sobre ideas que tienen, por ejemplo, para mejorar su colegio. No necesariamente tiene que ser una queja frente a una situación de vulneración de los derechos. Pueden poner ideas en común y a través de ese documento pedir respetuosamente que se modifiquen determinadas cosas o la forma como se hacen determinadas cosas. Las personas podemos interponer eso, por ejemplo,
ante nuestra EPS cuando queremos que nos respondan porque algo funciona de determinada manera, cuando queremos cuando digamos no hay una urgencia vital como tal, pero queremos que nos den pronto un medicamento que no nos quieren dar y que pone en riesgo nuestra salud, o dependiendo del derecho, digamos, que se está vulnerando, uno puede interponer un derecho de petición. El segundo mecanismo de protección de derechos, además del derecho de petición, es la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo que busca también proteger derechos constitucionales fundamentales cuando estos sean vulnerados o amenazados por la acción de cualquier autoridad pública o privada. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución, que dice que todos tenemos derecho de solicitar una acción de tutela para reclamar ante los jueces en cualquier momento y lugar que se actúe en nuestro nombre, que nos protejan nuestros derechos de manera inmediata, derechos constitucionales fundamentales, cuando estos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción de cualquier persona, autoridad pública o privada incluso. Esa protección consiste en una orden que va a dar el juez para que se actúe en favor de la protección de los derechos de la persona. La acción de tutela tiene también un plazo determinado de respuesta, pero en casos, por ejemplo, en que se está vulnerando el derecho de la salud, a la salud, que es muy común las acciones de tutela en nuestro país que se interponen, por ejemplo, ante jueces para proteger el derecho a la salud porque algunas EPS no realizan rápidamente determinados procedimientos médicos, no facilitan medicamentos o no te dan una cita pronto de especialista que pone en riesgo tu salud y tu vida. Tú puedes acudir ante un juez para decirle que proteja ese derecho a la salud y que obligue a tu EPS para que se haga efectivo ese derecho y que te brinde ese servicio que te permita restablecer el derecho que se está vulnerando. Esto ocurre para cualquier derecho fundamental. Puede interponerse, por ejemplo, en situaciones en que se vulnera el derecho al trabajo, la igualdad, por ejemplo, el mínimo vital, derechos como el derecho a la educación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a todos los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. También se puede interponer en caso de que no te contesten un derecho de petición o que la respuesta del derecho de petición no restablezca la protección de otros derechos fundamentales, por ejemplo. La acción de tutela, la redacción de una acción de tutela es un poquito más compleja que la de un derecho de petición, pero creo que cualquier persona con cierta habilidad para buscar información está en capacidad también de redactar una acción de tutela. Al ser un documento un poco más complejo, también puedes asesorarte en la personería de tu municipio para que te la ayuden a redactar también, o si tienes de pronto cerca alguna universidad en donde hayan carreras de derecho, también hay consultorios jurídicos en donde estudiantes de derecho te pueden ayudar a redactar la acción de tutela. El formato, entonces, igual que en el derecho de petición, tiene que tener obviamente la fecha y la ciudad en lo posible, y generalmente se dirige a un juez. Llamamos juez entre paréntesis de reparto porque generalmente en los juzgados no se sabe exactamente a quién le van a direccionar como tal el contestar o el de tomar decisiones de la acción de tutela, entonces por eso se escribe juez de reparto. La referencia entonces específicamente tiene que decir acción de tutela, el accionante, el nombre del afectado, en este caso preferiblemente una persona mayor de edad o la persona mayor de edad en representación de un menor de edad si fuese el caso, y la accionada va a ser la entidad o la persona que está vulnerando los derechos. Igual que en el derecho de petición, este documento tiene un párrafo de encabezado en donde vas a poner el nombre completo, digamos, de la persona que la va a interponer, mayor de edad, identificada
con el documento que aparece al pie de su firma. Obviamente tiene que escribir allí el número de cédula de ciudadanía, en donde fue expedida la cédula, en ejercicio del artículo 86 de la Constitución Política y de acuerdo con los decretos 2591 del 91 y 306 del 92, 1382 del 2000, interponen ante el despacho la acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos fundamentales de petición, y hay que consultar como cuáles son los derechos que se están vulnerando. Y ahí tienen que mencionar nuevamente el nombre de la entidad o de la persona que está vulnerando sus derechos. Para fundamentar esa acción, entonces vas a describir los hechos. ¿Cuál es la situación que se ha presentado para que se esté vulnerando ese derecho en específico? Por ejemplo, me encuentro como paciente en la clínica tal desde la fecha tal, en donde presenté un derecho de petición para un examen determinado o para que me entregaran determinados medicamentos y esto no ha sido resuelto. Otro ejemplo puede ser: no tengo un empleo estable y mi empleador me despidió sin una justa causa. Otro ejemplo podría ser como: en mi colegio no se me permite, o bueno, como narrando los hechos, en mi colegio siento que me están discriminando de pronto por mi identidad de género, o siento que se está dando un trato desigual cuando a X persona le están permitiendo algo que a mí no, o dependiendo del derecho. Los hechos deben narrar en lo posible de manera detallada y enumerando las circunstancias en las que se ha generado la vulneración del derecho. Luego viene un apartado en el que van los fundamentos de derecho. Como mínimo, pues tiene que aparecer esta partecita, que es el artículo 86 de la Constitución, los decretos que ya mencionamos, pero también es recomendable, cuando redactas una tutela, que busques información que te ayude a ver, por ejemplo, sentencias de la Corte Constitucional de personas que han pasado por situaciones similares a la tuya, y esas sentencias han dado a favor la tutela a esas personas. Entonces, obviamente tienes que buscar casos específicos. Si es, por ejemplo, la vulneración es sobre el derecho a la salud, entonces es recomendable que busques sentencias de la Corte Constitucional en las que se haya favorecido el derecho a la salud porque no se entregó un medicamento o porque no se realizó un procedimiento. En el caso del tema de la salud, que les digo que es uno de los más comunes, vamos a hacer ahorita como un ejemplo de qué se podría pedir a través de una tutela. Específicamente, entonces, en todo lo que encuentres de fundamentos legales, de artículos de la Constitución o de normas que favorezcan el derecho que estás pidiendo, lo puedes incluir en el apartado de fundamento de derecho. Luego viene la petición como tal. Entonces, con fundamento en lo anteriormente expuesto, le solicito, señor juez, que tutelen mis derechos fundamentales, y ahí hay que escribir nuevamente cuáles son los derechos que se están vulnerando, fuera el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, al trabajo, a la educación, o bueno, cualquiera sea el derecho. Luego viene también un apartado de pruebas en donde vas a presentar documentos que demuestran que se está vulnerando tu derecho, si los tienes. En el caso, por ejemplo, de vulneración, de situaciones de vulneración, por ejemplo, del derecho a la salud, se sugiere, por ejemplo, copia del derecho de petición que fue radicado ante la clínica que no te contestaron. Si de pronto te lo contestaron pero te negaban los servicios, entonces copia de la respuesta, copia de la remisión del médico para el examen, copia de la fórmula de los medicamentos, la historia clínica, por ejemplo, para demostrar pues cómo esa entidad está vulnerando tu derecho a la salud o a la vida con la negación del servicio. La acción de tutela lleva un apartado de juramento en donde vas a decir que bajo gravedad de juramento te permites manifestar que por estos hechos y derechos no ha presentado una acción de tutela antes,
porque cuando ya hay una decisión de una acción de tutela no puedes presentar otra para la misma razón. Y finalmente pues vienen todos los anexos, se deben numerar los anexos. En el apartado de notificación es muy importante que escribas claramente a dónde te pueden comunicar la decisión, con la dirección, la ciudad, el teléfono, el correo electrónico. Y finalmente pues debe ir firmado el documento. Es muy importante también que lleve el apartado de juramento, en donde la persona que lo redacta va a jurar que no ha presentado una tutela antes por el mismo motivo, ya que en el momento en que una tutela haya fallado, no puedes volver a presentar otra tutela nueva por la misma razón. Simplemente si en algún momento la decisión de la tutela no fue favorable para ti y crees que no es justo, que podrías reclamar nuevamente, si puedes hacer algo que se llama impugnar la decisión del juez, y eso va a hacer que eso pase a otra instancia en donde otro juez la va a leer y puede reiterar la decisión del juez anterior, o podría simplemente no darte la tutelar, digamos, el derecho para ti. Pero no se pueden presentar dos acciones de tutela cuando haya una decisión en firme sobre una tutela en específico, por eso es necesaria la parte del juramento. También son muy importantes los anexos. Ahí vas a listar en orden numérico todos los documentos que vayas a juntar, digamos, con la acción de tutela como pruebas. Y finalmente es bastante importante la notificación, en donde vas a decir a dónde te pueden comunicar la respuesta de la tutela. Puede ser un correo electrónico, una dirección física, para que llegue por correo, y allí el juez en el tiempo que tienen para contestarte o para tomar una decisión, pues va a hacer llegar su respuesta. Pensemos de pronto en un ejemplo de acción de tutela. Por ejemplo, de salud. Supongamos que alguno de tus padres, tu padre, tu madre, debe tener una intervención quirúrgica en la que le deben poner un implante para, por ejemplo, que una de sus arterias funcione y pueda tener un funcionamiento normal su sistema circulatorio. Supongamos que la EPS le negó y ponerle ese implante porque ese implante no está cubierto por lo que el plan de salud cubre, y en algún momento le negó ese servicio. La persona está hospitalizada en la clínica, seguramente con riesgo de muerte, qué sé yo, que tal vez pueda tener un derrame cerebral, un paro cardíaco, cualquier situación que sea, digamos, una ruptura de una arteria o algo así que ponga en riesgo su vida, y el hecho de que la EPS haya negado ese implante va a demorar mucho el proceso de intervención quirúrgica, poniendo en riesgo la vida de esta persona. Por tanto, no hay tiempo, por ejemplo, de radicar un derecho de petición, porque eso te va a tardar 3 semanas y hay en riesgo la vida de una persona. Entonces, lo mejor en ese caso sería radicar una acción de tutela. En ese caso, entonces, bueno, vamos a llenar los datos específicos, el nombre del afectado, de la entidad, que sería la EPS o la clínica, o bueno, la entidad de salud que está vulnerando el derecho, la ciudad, y en este caso específicamente diríamos que se protejan los derechos fundamentales a la salud de esa persona, ¿no?, que está siendo vulnerada por X EPS. En los hechos, pues se haría como una narración general, en donde hay que ser muy específico respecto del diagnóstico, de las fechas en las cuales la persona fue hospitalizada, fue negado el servicio, de específicamente cuál es el implante que necesita esa persona que le pongan, por ejemplo, la medicina que necesiten que le den, que le haya negado la EPS, lo que sea, narrándolos de manera muy explícita para que el juez pueda hacerse una idea de cuál es la situación. En los fundamentos de derecho, pues además del artículo 86 y de todo esto que ya habíamos mencionado antes, se sugiere también que se cite específicamente, tienes que ir a la Constitución y revisar en dónde, en qué artículo es que se establece el derecho a la salud como derecho fundamental. Sería otro fundamento de derecho que hay que meter ahí.
y como sugería, hacer una búsqueda de pronto de información, de sentencias de la Corte, de normativas que respalden el derecho a la salud en personas en situaciones similares. Créeme que siempre que uno hace una búsqueda, uno encuentra casos que puede tomar. Lo único que tienes que hacer es copiar y pegar esa información, obviamente citando específicamente el número de la sentencia a la cual estás haciendo referencia. Entonces de ahí puedes decir, señor juez, en la sentencia tal de la Corte Constitucional se estableció que se debe proteger el derecho a la salud en casos como este porque, y copias y pegas específicamente el apartado, digamos, de la decisión de esa sentencia. La petición, entonces, obviamente ahí hay que, lo único que tenemos que llenar en el último pedacito es referirnos a que están vulnerando el derecho de la salud en este caso. Las pruebas, generalmente cuando uno redacta una tutela por un caso de salud, generalmente es porque la EPS te dio algo que se llama la negación de los servicios. Es importante que le pidas eso a la EPS y con la negación de los servicios, la historia clínica, el diagnóstico, las remisiones, lo que sea que el médico haya puesto, se puede solicitar. Hay casos en los cuales tú le puedes pedir al juez que la EPS facilite el procedimiento de la medicina o lo que sea que se necesite, y luego hay algo que se llama el FOSIGA, el Fondo de Solidaridad y Garantía, le devuelva el dinero de lo que eso costó a la EPS. También se puede solicitar eso para que se pueda agilizar el procedimiento y se proteja obviamente el derecho a la salud y a la vida. Va el juramento, los anexos respectivos y la notificación. La acción de tutela, digamos que es de las cosas o de los logros más grandes que tuvo la Constitución del 91, porque bueno, hay que decir que si el juez falla a tu favor y obliga a esa entidad a que te proteja el derecho, generalmente le dan máximo 3 días para que lo hagan. Si no lo hicieran, tú puedes radicar una acción de cumplimiento o, digamos, notificar al juez de que no se cumplió y el representante legal de la entidad va a ir preso a la cárcel, lo van a detener. Entonces, por eso es tan poderosa la acción de tutela, porque lo que el juez establece allí va a proteger tu derecho de manera muy efectiva, porque si no lo cumplen, si no cumplen la decisión del juez, de alguna manera el responsable, el representante legal, por ejemplo el rector del colegio o no sé, el director de la EPS o cualquiera que esté en cabeza de la entidad que te está vulnerando el derecho puede ir presa si no cumple la decisión que el juez haya establecido. Hay otros mecanismos, digamos que el derecho de petición y la acción de tutela son los mecanismos de protección de derechos individuales más efectivos y más sencillos, digamos, para cualquier ciudadano de elaborar y de presentar, pero no son los únicos. Hay otros que son, por ejemplo, el habeas corpus. El habeas corpus es el derecho que tú tienes o que cualquier ciudadano tiene de pedirle a una autoridad judicial que le dé la libertad cuando se hayan violado garantías legales en un proceso de detención. Está establecido en el artículo 30 de la Constitución y es cuando hubo errores en el procedimiento. No sé si han visto de pronto en las películas justamente que cuando detienen a alguien le dicen sus derechos y hay una serie de pasos que se deben seguir. Entonces, si esos pasos no se siguieron correctamente, tú puedes solicitar habeas corpus para que te liberen. Y también en el caso de que cuando a alguien lo detienen y lo llevan ante un juez, le tienen que imputar los cargos por los cuales fue detenido. Si eso no se hace en un término específico de días, la persona debe quedar en libertad. Entonces, eso es el habeas corpus. Está también el habeas data, que es que pues cualquier persona o empresa, cuando hablamos de persona jurídica, estamos hablando de alguna
empresa puede solicitar información sobre sí mismo o la eliminación de información que sea falsa, desactualizada o incorrecta ante cualquier entidad. Tenemos también pues la acción de cumplimiento, que es un mecanismo que permite hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo a través de una autoridad judicial. Entonces, por ejemplo, si hay el incumplimiento de un decreto, de de cualquier acto administrativo, entonces se le puede pedir a el juez que obligue a determinado funcionario público, a determinada entidad, a acogerse a esa ley o a ese acto administrativo. Y por último están las acciones populares, que es cuando se están violando derechos que son colectivos. Las acciones populares se interponen también ante un juez. Es como una especie de tutela grupal, por decirlo así. Voy a darles un ejemplo muy sencillo. Imaginen ustedes de pronto que en su territorio, en su comunidad, en su territorio hay un bosque que puede ser talado para la construcción de una urbanización. Y dicho bosque o un humedal que van a secar, por ejemplo, genera como condiciones medioambientales que favorecen a tu comunidad. Entonces la gente se puede organizar para redactar una acción popular y radicarla ante un juez para que detenga la construcción y la tala de árboles en ese bosque. Digamos que las acciones populares son un poco más complejas de redactar y tienen un término mayor de respuesta por parte de los jueces, pero también son un mecanismo a través del cual, por ejemplo, las comunidades protegen sus derechos al medio ambiente. Hay muchas acciones populares también, por ejemplo, en municipios en donde empiezan la explotación de una mina que genera la contaminación de unos ríos o del aire y la mina funciona de pronto de manera legal o ilegal y entonces digamos que las personas que habitan este territorio se empiezan a enfermar y pueden organizarse para interponer una acción popular para que el juez tome decisiones respecto de esa situación en la que se están violando los derechos o intereses colectivos. Entonces, todos estos mecanismos de protección de derechos son sumamente poderosos y nos permiten, cuando los conocemos y los sabemos utilizar y aplicar, proteger nuestros derechos. Porque si vivimos en un estado que nos debe brindar garantías, pues también tenemos que conocer cómo hacer efectivas esas garantías cuando en realidad ocurren situaciones que a veces son frecuentes en las que nos están vulnerando nuestros derechos.